permítame un enlace con el abogado Francisco Burgoa. Él es constitucionalista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de poder saludarlo. Francisco, muy buena tarde, abogado. Muy buena tarde, Pepe, con el gusto de estar contigo y con tu audiencia. Gracias. Hace un momento compartíamos con la audiencia la postura que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el amparo de la maestra, pero también nos interesa mucho comentar contigo el tema del Plan B. A partir de cualquier momento se va a publicar y por lo tanto entraría en vigor. Y al mismo tiempo se inician todos los procesos de controversia constitucional y de acciones de inconstitucionalidad que irán a dar a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué significará la controversia constitucional que ya por lo pronto hoy aceptó la Corte en la primera parte que se aprobó recientemente del Plan B de la reforma electoral, Francisco? Bueno, qué bueno que haces esta precisión, Pepe, porque hay que tener en cuenta y recordar que el Plan B de la reforma electoral tiene dos partes. La primera parte, que es la que se publicó en diciembre pasado, finales de diciembre, que son las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas. Esto es lo que hoy ya la Suprema Corte admitió la controversia constitucional que presentó el INE. Además, hay acciones de inconstitucionalidad. Y también sabemos que hace unos días el ministro ponente Alberto Pérez Dayán, él ya suspendió la aplicación de esta primera parte del Plan B de la reforma electoral, lo cual a mí me parece una muy buena señal. El hecho de que se detenga cualquier aplicación de leyes que tienen una dudosa constitucionalidad, dado que le corresponderá al Pleno de la Suprema Corte decidir si son o no son constitucionales esta primera parte del Plan B de la reforma electoral. Aquí te estás refiriendo prácticamente a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas, efectivamente, que son parte del primer paquete del Plan B, pero falta lo que se va a publicar en cualquier momento y aprobado por la Cámara de Senadores la semana pasada, firmado ayer por la tarde por la Cámara de Diputados y enviado para su publicación, enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial. Efectivamente, Pepe, porque esa segunda parte del Plan B, que es lo que estamos esperando que ya se publique en el Diario Oficial de la Federación, hoy en la mañana el presidente de la República ya decía que a más tardar el día de mañana, posiblemente hoy, todavía se puede hacer una publicación vespertina en el Diario Oficial de la Federación, se van a aplicar las reformas son reformas a tres leyes: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y también la Ley de Partidos Políticos, y además expedir una ley nueva, que es la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral. Estas cuatro leyes son las que están a punto de publicarse y a partir de la entrada en vigor se van a tener 30 días para que legisladores de oposición, partidos políticos, presenten acciones de inconstitucionalidad y el INE presente una controversia constitucional. Y esta es, digamos, la parte todavía más delicada del Plan B de la reforma electoral, Pepe, porque a más tardar el 1 de junio tiene que estar totalmente definido cuál es el marco jurídico electoral que va a regir el proceso electoral del año 2024. Y es que el proceso electoral del año 2024 inicia el 2 de septiembre con el banderazo de inicio del Consejo General del INE. Necesitamos tener un marco jurídico que sea confiable y además que sepamos en qué consiste, y sobre todo una organización de las autoridades electorales que tengamos la certeza de cómo va a quedar, porque de lo contrario vamos a entrar a un proceso electoral en donde todavía no sabemos si va a continuar el que hoy tenemos vigente o va a ser uno nuevo de este Plan B, que en mi opinión tiene muchos aspectos que son inconstitucionales, y en ese sentido, en su momento yo esperaría que la Corte anteponga cualquier interés a la defensa de la Constitución, porque en mi opinión la Corte, cuando menos, debiese de alcanzarse una mayoría calificada de 8 ministras y ministros para declarar la invalidez de este Plan B de la reforma electoral,
en esas dos partes, la de diciembre y la que estamos próximo a que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Correcto. Si no se publica todavía el Plan B ya aprobado por el Poder Legislativo, sigue vigente la ley electoral actual que marca el inicio del año electoral, bien lo dices, el 2 de septiembre, y por lo tanto apremia a la Corte a resolver, a definir qué va a pasar una vez que se publique todo este asunto, qué va a pasar a más tardar el último de mayo, primer día de junio, porque la ley establece que son 3 meses antes de que arranque el año electoral cuando se puede hacer cualquier modificación. Ahora bien, si se publica esta tarde lo aprobado o mañana más tardar lo aprobado, la Corte tiene que resolver de manera inmediata, porque incluso hay un mandato constitucional que faculta al presidente de la Cámara de Diputados, en este caso Santiago Krill, para apremiar a la Corte y darle pronta resolución a este asunto. Pero si se publica, quiere decir que ya estará vigente el nuevo esquema electoral que indicaría el inicio del año electoral a partir del 1 de noviembre. ¿Qué pasaría entonces? Al recibir la Corte las controversias, ¿se queda todo como está hasta que no haya una definición? Lo primero que tendría que ocurrir, Pepe, es que quien sea la ministra o el ministro ponente, yo pensaría que debiese ser el ministro Alberto Pérez Dayán, considerando que él es el ministro ponente de esta primera parte del Plan B. Y con este propósito, él pudiera estar declarando la suspensión del decreto de esta segunda parte del Plan B. Y en ese momento ya se detendría cualquier acto que pretenda aplicar o instrumentar el contenido de este decreto que está próximo a publicarse, empezando con que conlleva más que la posibilidad, implicaría el despido de más del 80% del personal que integra el Servicio Profesional Electoral Nacional. Y eso sería, obviamente, un debilitamiento a la estructura operativa del propio INE, además de todo lo que implica la parte de la organización del INE y de los institutos electorales. Esta es la parte que debiese de ocurrir de forma inmediata. Se publica el decreto en el Diario Oficial de la Federación de forma inmediata. Los partidos políticos, los legisladores de oposición, el INE presentarán las impugnaciones y la Corte tendría que apurarse. Ahora, bien comentas, Pepe, Santiago Krill tiene la facultad de pedirle a la Corte que resuelva de forma urgente y prioritaria, pero solamente eso. La Corte puede decidir sus propios tiempos en qué momento va a resolver, pero la Corte no podría estar o no debería de estar asumiendo un criterio de decir, bueno, pues nosotros nos vamos a esperar de acuerdo a los tiempos que queramos, a menos que la Corte suspenda la aplicación de este decreto y que no sea aplicable en el proceso electoral del año 2024. Ese sería un muy buen razonamiento de la Corte que lo hiciera con independencia de lo que resuelva la Suprema Corte respecto ya del contenido de estas impugnaciones, tanto en la forma que se cuestiona el proceso legislativo, como en el fondo todos los aspectos que tienen una dudosa posibilidad de que sean constitucionales. Ahora, en el supuesto caso de que el Ejecutivo no publique como lo prometió hoy en la tarde o mañana más tardar, no publique lo aprobado por el Poder Legislativo, habría una orden perentoria para que lo haga en un plazo máximo de 30 días. De lo contrario, ¿qué pasaría? Bien lo comentas, Pepe, porque el artículo 72 de la Constitución faculta al presidente de la República para que en 30 días él pueda formular observaciones, es decir, ejercer lo que se conoce como el veto presidencial. No va a vetar nada el presidente de la República y ahí tiene 30 días. Después de esos 30 días, él está obligado que en los 10 días siguientes debe de ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, el presidente de la República tiene 40 días naturales para tener en su poder este decreto. Y si en 40 días naturales él no ordenara su publicación, entonces el presidente de la Cámara de Origen estaría ordenando de forma inmediata su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Pero es decir, estamos hablando que todavía esto se iría hasta la primera o segunda semana del mes de abril, dejando o reduciendo los tiempos para que la Corte resuelva, como bien comentabas, Pepe, el 31 de mayo o el 1 de junio.
Y esta es la parte que sí nos debe de preocupar, porque nosotros necesitamos tener un marco jurídico que nos dé certeza de cómo se va a organizar el proceso electoral del año 2024 y no estar preguntándonos cuál es el que debe de aplicarse, si la Corte va a suspender o no lo va a suspender, va a declarar la inconstitucionalidad o no, y sobre todo, si a la entrada en vigor el INE va a empezar a llevar a cabo el despido de su propio personal de acuerdo al mandato de este decreto. Son situaciones muy riesgosas, muy lamentables en términos de lo que es la confiabilidad de todo lo que implica el sistema electoral democrático de nuestro país, que mucho nos ha costado construirlo para que ahorita estemos en toda esta situación que a la Corte le va a tocar la última responsabilidad de poder decidir si es o no es constitucional, que en mi opinión debe ser declarado como inconstitucional todo este paquete de reformas del Plan B de la reforma electoral. Hasta en tanto no se pronuncie la Corte, a partir de que haya una controversia o varias controversias constitucionales, lo aprobado, aunque se publique en el Diario Oficial de la Federación, en el momento que sea, hoy, mañana, no estaría vigente. Insisto, hasta en tanto resuelve la Corte las impugnaciones, es decir, las controversias constitucionales. ¿Es correcto? Para ya acabar con esto. La precisión importante es, si por ejemplo hoy se publica y mañana entra en vigor, si la Corte no se pronuncia respecto de la suspensión del decreto, estaría vigente y por eso tendría que, de forma inmediata, la oposición, partidos políticos y el INE presentar las impugnaciones, pedirle a la Corte que suspenda la entrada en vigor, porque de lo contrario habría varios días en que estaría vigente este decreto, lo cual no debiese de ser, precisamente porque la Corte debe de revisar su constitucionalidad. Correcto, y en esa especie de limbo jurídico está el trabajo de los empleados, trabajadores especializados en temas técnicos electorales que de entrar en vigor la reforma quedarían sin chamba y de no entrar en vigor no perderían la chamba. Eso es un asunto también de cuestiones laborales inmediatas. En fin, es un verdadero galimatías a lo cual iremos, por supuesto, explicando e informando. Te agradezco mucho, Francisco Burgoa, como siempre, tu disposición con la audiencia de Grupo Fórmula para explicarnos lo que resulta muy complicado a veces de entender para los que somos ignorantes. Al contrario, Pepe, te mando un abrazo y estaremos atentos con lo que ocurra y también muy buenas noches para toda tu audiencia de Radio Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.